Tal como habíamos anunciado, estamos en Enfoque de los Sábados, la reforma política en debate. Es un tema particularmente delicado, particularmente serio, pero sobre todo que nos lleva justamente a la ciudadanía a preguntarnos hasta dónde estamos caminando, cómo es nuestra democracia, qué es lo que lleva a pensar que tenemos que hacer una serie de cambios, especialmente en función del bicentenario. Es un examen de conciencia, es un examen de suficiencia también y de insuficiencias, es decir, de qué cosas son necesarias que tengan que cambiar en el país. Y tenemos un conjunto excepcional de invitados que nos van a ayudar, pues parcialmente, a poder considerar lo que va a ser tema de debate constante durante las próximas semanas. La abogada y politóloga Milagros Campos, profesora universitaria de Derecho Constitucional y Parlamentario, integrante de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que ha elaborado una serie de propuestas a pedido del Poder Ejecutivo. El doctor Raúl Ferrero Costa, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Aníbal Quiroga, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. El doctor Alonso Núñez del Prado, director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, y por teléfono estaremos conversando también con Fernando Tuesta Soltevilla, politólogo, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que es el tema que ha estado tratándose en los últimos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Desearía en realidad que respondamos a una primera cuestión. ¿Es necesario y en qué nivel de profundidad realizar una reforma política en el país? ¿Están dadas las condiciones? ¿Cómo se crean esas condiciones? En definitiva, ¿por qué la oportunidad de esta convocatoria en un momento en el que el tránsito, por otro lado, es complicado porque estamos con un gobierno de corto plazo que en realidad simplemente surge como consecuencia de una crisis política mucho más compleja? Y me gustaría escuchar en primer término a don Aníbal Quiroga. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Buenos días. Sí, bueno, la pregunta es capital, ¿no? ¿Hace falta una reforma política? Y la respuesta es sí, hace falta una reforma política porque la actual Constitución del año 93 fue producto de un golpe de Estado y algunos de los aspectos que tiene la Constitución son altamente discutibles y son consecuencia de ese golpe de Estado. Yo empezaría, en primer lugar, el Congreso unicameral. El Congreso unicameral no fue sustituido del anterior porque fuera un requerimiento constitucional o porque se legislara de mejor manera o porque en el derecho comparado se pensaba que esto es mejor que el Congreso bicameral. La única razón por la cual fue impuesto el Congreso unicameral era para controlarlo. Era más fácil controlar a 120 entonces que a 240. Se requerían menos vipers, se requerían menos negociaciones. Bueno, pero había también, dicho sea de paso, pues un consenso nacional en el sentido que la bicameralidad no había funcionado, había fracasado, que el Senado... No había funcionado el Congreso, no la bicameralidad, el Congreso. Y ese es un tema que lo venimos arrastrando por más de 20 años, el tema del Congreso. Otros aspectos, digamos, menores, pero siendo importantes, es el propio funcionamiento del Congreso, el aforo que tienen los congresistas y que en alguna manera sirve para protegerlos, para blindarlos y no hacerlos pasibles de las responsabilidades que les pueden corresponder y así unos etcétera. Un tema pendular es si cabe la reelección o no cabe la reelección. El tema es si el presidente, los candidatos a la presidencia pueden ser candidatos al Congreso o no. Y en esas cosas vamos pendularmente. Pero la segunda respuesta es, ¿cabe en ese momento una reforma constitucional de esa magnitud? Yo creo que no. Primero porque está claro que el presidente Vizcarra no tiene esa legitimidad popular, no tiene esa aceptación, no tiene una bancada en el Congreso, no tiene una fuerza política. Y es producto de una casualidad concreta, pues en realidad, ¿no es cierto? Sí, y entonces, claro, lo que ha descubierto es el nicho, él tiene el nicho de las encuestas, de la aceptación. Y claro, como últimamente ha bajado en el tema de las encuestas, sale con esta batería de proyectos que no creo que tengan una viabilidad. Yo distinguiría, los proyectos tienen una bondad importante, son hechos por gente inteligente, bien intencionada, cuya legitimidad de origen tampoco es tan clara porque finalmente han sido designados a dedo por el presidente de la República, no son objeto de un concurso,
hay una contradicción del presidente, habla de la meritocracia, pero designa a dedo a 5 notables, cuyas cualidades personales nadie discute. Pero, por ejemplo, la Asociación de Derecho Constitucional no ha sido tocada, un jurista como García Belaúnde no ha sido convocado, y entonces pretendemos hacer una gran reforma constitucional de esta manera, en un Congreso que está fraccionado. Gracias al Tribunal Constitucional ahora hay más de 10 bancadas. Una reforma constitucional que implica convertir al Congreso en un Congreso constituyente requiere de 87 votos. Eso en 2 legislaturas sucesivas. Eso va a ser difícil, sobre todo en este año, que será el último año para hacer reformas importantes, porque ya entraríamos en el periodo electoral. Con el cambio de la mesa directiva en julio, digamos, el tiempo del Congreso se parte en 2, va de julio a julio, ¿no? Y entonces pensar que la Comisión de Constitución va a poder procesar 12 proyectos de esta naturaleza en un tiempo tan corto, de acá a junio, estamos ya a mediados de abril, y luego que la siguiente comisión y el siguiente pleno instalado después de agosto, después de que se repartan las comisiones y cuánto hay, que empieza a trabajar a mediados de septiembre, va a tener de septiembre a diciembre para aprobar esto, resulta harto difícil. Yo creo que se requiere un debate nacional, se requiere un debate académico mucho más amplio, ¿no? Que estas propuestas que son importantes sean mucho más aireadas, mucho más debatidas, saber por qué, por ejemplo, el mandato de los alcaldes se prorrogaría de 4 a 5 años. Parece interesante, pero nadie ha discutido por qué, o nadie sabe por qué, o no se ha explicado por qué. Y entonces, digamos, ese debate nacional no se ha dado, y yo creo que tendría que ser previo a cualquier intento de reforma. Esto pasa, de lo que he leído desde ayer a hoy, por modificar casi un 10, un 15% de la Constitución, ¿no? Y esa reforma tan importante, que es una tarea pendiente de 20 años, no se puede hacer, creo yo, razonablemente en tan corto tiempo y de esta manera, ¿no? Ahora, para terminar esta parte, de alguna manera los proyectos han quedado cojos, porque el proyecto Bandera, el proyecto Espolón, que era el regreso a la bicameralidad, ha sido retirado por el mismo dedo que designó a la comisión, por el dedo del presidente de la República, ¿no? Que no tiene mayor justificación. No tiene ninguna justificación, salvo, volvemos al tema inicial, el de las encuestas. El presidente de la República sabe muy bien que la bicameralidad no es un tema popular, es una necesidad política, una necesidad de la academia, algo que la clase política se lo pide de manera casi unánime, pero no tiene vocación popular. Y como él responde a las encuestas y da mensajes a la nación después de caer en las encuestas de manera bruta, porque es lo único que tiene, entonces decidió retirarlo y de alguna manera ha desairado a la comisión en ese aspecto, ¿no? Que era el proyecto Bandera. Sí, de su intervención yo rescato, porque ese es justamente uno de los temas que seguramente vamos a ir tocando con todos los amigos invitados, y es que en realidad pareciera haber una distancia entre las urgencias inmediatistas que tiene esta presente administración, que es en el fondo transitoria por naturaleza y débil por naturaleza, y la necesidad de afianzarse y por lo tanto de avanzar a tener una gama más rica de producción y de discusión, que es la creación de una nueva Constitución. Pero en fin, doctor Raúl Ferrero Costa, bienvenido también, y nos gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias, Raúl. Yo coincido en prácticamente la mayoría de las cosas que ha dicho Aníbal. Sin embargo, mi enfoque sobre el problema es distinto. Sin desmerecer en absoluto lo que ha dicho Aníbal, porque estoy de acuerdo sustancialmente en lo que ha dicho. Sin embargo, yo creo que este es un esfuerzo muy importante y muy interesante para el país. Es decir, que era necesario. Era necesario. Además, es indispensable que nosotros revisemos los términos de la Constitución de 1900, aprobada en 93, porque fue producto de un Congreso al cual muchos de los que habíamos sido senadores ni siquiera asistimos por principio, porque el jefe de Estado, que había dado un golpe de Estado, nos convocaba para hacer un Congreso a su medida. Sin embargo, creo que después de haber escuchado lo que hemos escuchado y la discusión que se ha dado a nivel nacional, yo sí creo que es muy importante, Aníbal, y me dirijo a Raúl Vargas, que es el director de este programa, en el sentido de que
es importantísimo que se comiencen a ventilar ya los problemas que tiene la Constitución actual y cómo se puede mejorar. Yo no creo que de todas estas propuestas que se han hecho con tanto esfuerzo de la Comisión de Alto Nivel se logren concretar muchas de las propuestas que han presentado. Con que se concretaran algunas, iríamos a una mejora de una Constitución que requiere de enmiendas importantes. Eso supone que de repente debería optarse por una gradualidad en los cambios, es decir, no integrar todo en un solo paquete. Sí, yo creo que vamos a tener que ir hacia eso, porque es la propuesta de la Comisión de Alto Nivel es muy ambiciosa y muy interesante, porque es fundacional. Eso es lo que uno tiene la impresión de que efectivamente va a cambiar el mundo y en circunstancias en las cuales la población anda bastante desanimada y siente que para cambiar al mundo primero tenemos que resolver problemas mucho más concretos e inmediatos. Es decir, que estamos a mitad de camino para poder entrar a un terreno tan complicado como una reforma constitucional, que parece además simple y llanamente un llamado al oportunismo o a la readquisición de un ritmo político perdido. Pero a mí no me preocupa el oportunismo, porque yo creo que en política vale el oportunismo, o sea, es válido, es perfectamente válido. Lo que hace el presidente de la República es simplemente responder a una inquietud nacional. La gente quiere modificaciones constitucionales. Ahora, que la Comisión de Alto Nivel se ha ido muy lejos. Gracias a Dios se ha ido lejos, porque ha puesto en el tapete la discusión de temas importantísimos. Todos son importantes. Siguiendo lo que tú has preguntado, Raúl, es cierto, son demasiados. Lo que se ha señalado es que son tantas las reformas que evidentemente son muy pocas las que se van a poder finalmente concretar. Pero con que concretemos algunas, estamos avanzando en la dirección correcta, espero, si es que sabemos diferenciar lo más importante de lo menos importante. Eso es bien difícil, por supuesto, pero yo creo que la propuesta de la Comisión de Alto Nivel es una propuesta muy importante, que hay que leerla completa y ver qué cosas se puede hacer antes que otras y cuáles pueden ser aprobadas. Que el presidente se está tomando esto con un criterio político, obviamente, si él es un político, es jefe de Estado, es su obligación ser político. Y por supuesto que lo que él quiere que es aprovechar de esto para adquirir o mejorar su popularidad, que no está en su mejor momento, está bien, es legítimo, es lícito. Ahora, mientras las reformas que se adopten sean buenas, yo creo que más que bienvenidas. Lo que yo insisto es que, y como profesor de Derecho Constitucional hace tantos años ya, les digo lo que me pasa con mis alumnos. Mis alumnos llegan a la universidad sin ningún conocimiento de la Constitución, sin saber lo que es la democracia, sin conocer lo que son los derechos fundamentales de la persona. Es decir, salen del colegio sin una educación básica fundamental. Por eso reclamamos tanto nosotros el curso obligatorio de educación cívica. Pero si queremos que la democracia se consolide, comencemos por enseñarle a los chicos, a los jóvenes colegiales, qué es la democracia. Inculquemos a las universidades en todas las especialidades el curso de derechos fundamentales, que es la primera parte de la Constitución. Nos asombramos porque la gente no entiende qué cosa es la democracia, pero si a la gente común y corriente no se les enseña qué cosa es la democracia. Bueno, pero empecemos por recordar qué cosas son los partidos, cómo actúan, cuál es la historia esta de los partidos. En general, la gente en realidad no tiene por qué tener esta información de alto nivel si lo que ve es un desajuste en la actualidad viva política, de la cual él no participa y en la cual no cree. Y tiene una profunda decepción con relación a cómo se actúa políticamente. ¿Hay o no una contradicción entre este deseo y este anhelo de tener un orden constitucional conocido y compartido y una realidad política tristísima que hace que la gente no confíe en las actuaciones y en las formas en que estamos viviendo? Bueno, yo creo realmente que la pregunta tuya, Raúl, es muy pertinente, porque parecería que andan divorciados ambos conceptos, ¿no? Lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente y lo que quiere el gobierno para mejorar su popularidad. Lo comprendo, pero la intención del gobierno es buena. Quizá la Comisión de Alto Nivel ha sido demasiado ambiciosa, pero es bueno que se haya hecho. Ahora necesitaríamos una segunda comisión que diga qué cosa es posible hacer en el corto plazo
lo más inmediato, lo más urgente, rescatar ese trabajo que se ha hecho tan valioso y ver qué cosa puede tener alguna posibilidad de salir adelante, porque con todas estas reformas es imposible que podamos adoptar, no hablo del 50%, sino un porcentaje del 40 o 30%, que sería maravilloso, pero sí creo que es importante que se discuta la reforma de la Constitución. No creo que lleguemos a mucho en este gobierno todavía porque no hay tiempo, ya estamos encima, ¿no? Los tiempos son muy cortos, pero la intención es buena, creo que hay que estudiar a fondo y tener pues un cernidero que nos enseñe cuáles de estas reformas son las más urgentes, las más necesarias y las que realmente ayuden a consolidar el sistema democrático, ¿no? Hacemos una pausa y continuamos. Vamos a escuchar ahora al doctor Alonso Núñez del Prado en esta conversación en la que sin duda queda claro que estamos escuchando al medio más inconfiable del Perú como es el RPP. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy amable, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, lo ideal, aquí estamos en una situación que el público va sintiendo y lo vamos a ir sintiendo a lo largo de este tiempo, es decir, que todo el mundo está buscando racionalidad para entender en qué proceso estamos, a qué nos comprometimos y hasta dónde queremos llegar, y al mismo tiempo hay una suerte de vacilación de decir, no entiendo sino la mitad de las cosas y no me parece que sea lo más urgente en función de mis propias necesidades, ¿no es cierto? Que son comer, tener empleo, etcétera, de estar en un mundo más o menos tranquilo. ¿Cuánta necesidad hay en realidad de una nueva Constitución y cómo se puede lograr que esto se haga en medio de un consenso nacional? Bueno, sin duda es un tema muy complejo. Sin embargo, yo creo que se da una circunstancia muy especial y una posibilidad de hacer cambios que no existía en otro momento. La crisis que está sufriendo la clase política permite, digamos, o crea las circunstancias para que sea posible un cambio. Y la ciencia y la política es la ciencia de lo posible. Pensar de que se den las circunstancias ideales que nos permitan de alguna manera hacer un cambio con absoluta legitimidad y después de un amplísimo debate. Y enteradísimo todo el mundo. Así es en realidad un sueño de opio y no es posible. Yo sí creo, y aquí voy a disentir un poco con Raúl y Aníbal, y yo sí creo que la comisión debió haber ido incluso más lejos. Yo creo que el gran problema político que tiene el país es el de la relación que hay entre electos y elegidos. No hay relación. Una vez que un presidente, un congresista o quien fuera es elegido, ese día él se siente absolutamente independiente y con el derecho de hacer lo que le da la santa gana. Se ha perdido esa relación que tendría que mantenerse y que de alguna manera el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno pretende poner sobre el tapete. Es lograr que efectivamente las autoridades elegidas se deban a sus electores y a lo que han ofrecido durante las campañas electorales. Esa parte no ha sido incluida por la comisión porque no me cabe duda, es algo muy ambicioso, pero es un tema que hay que poner y que tendría que lograrse. La democracia tiene que pasar porque los elegidos tengan, digamos, voz y voto permanente, no solo en el momento de las elecciones. Eso, desafortunadamente, no está, y me temo que no está en general, y no me refiero solo al Perú. Así es. Es un tema bastante generalizado. Alguna vez conversando con alguien coloquialmente me dice, ¿y en dónde se aplica eso? Desafortunadamente no se aplica. No se aplica lo que no es un argumento. Yo suelo poner un ejemplo quizá extremo, es decir, si en la época romana alguien hubiera propuesto que hay
que desapareciera el esclavismo, todo el mundo le hubieran dicho que estaba loco. Sin embargo, el tiempo termina por darte la razón y decir, hay cosas cuyo cambio es necesario y nadie se atreve a hacerlo, porque hay demasiados intereses, y esa es la circunstancia especialmente favorable que se da ahora. Bueno, pero una clase política muy débil que puede ser presionada a hacer cambios que le quiten libertad, o que le van a quitar libertad. O sea, el hecho de deberse a los electores, de cumplir con lo que han ofrecido, etcétera, les va a quitar libertad. Y eso no es fácil de lograr. Las circunstancias son especialmente favorables para una cosa así. Vamos a conversar ahora con la doctora Milagros Campos, exprofeso, es la última porque ella es la que está en este momento cumpliendo un papel importante, es decir, forma parte de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, elaborando una serie de propuestas a pedido del Poder Ejecutivo. Bienvenida, gracias. Por lo pronto usted nos advierte que no es por falta de optimismo, como dice el vals, es lo que nos está moviendo a nosotros en la conversación de hoy día. Así es. Buenos días, don Raúl. Buenos días, distinguidos amigos. Yo quiero comenzar con esa nota de optimismo porque retomo la pregunta que usted hacía al comienzo en relación a si es necesario una reforma política. Y la primera cosa que tenemos es los datos que nos muestran tanto el Barómetro de las Américas como el Latinobarómetro en relación a la poca confianza que tienen los peruanos respecto de la política y respecto de sus instituciones democráticas. Estas son cifras alarmantes, estamos casi al final muy por debajo del promedio. Entonces, solo ese dato nos debiera hacer pensar en que tenemos que lograr que la población, cada ciudadano, valore sus instituciones y valore la política. Entonces, sí era necesario hacer un cambio. Respecto de la legitimidad que se ha señalado, yo le quiero comentar a Aníbal que la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que el presidente tiene la posibilidad y la facultad de nombrar comisiones. Se llaman de alto nivel y creo que aquí el tema es más allá de la designación y de los nombres, entender que lo que hemos hecho es recoger los debates que se han venido dando, los proyectos de ley. Hemos buscado hacer un diagnóstico y reunirnos con las bancadas, con los partidos políticos, con un grupo de académicos, para plantear a partir de un diagnóstico propuestas que, si bien, como se ha dicho, son ambiciosas, son perfectamente realizables. Bueno, donde sí debería también de alguna manera poderse marcar la gradualidad de la aplicación de estas normas. Porque el tema es que si hablamos del conjunto, uno se pregunta, bueno, ¿en qué tiempo va a ocurrir esto? ¿En qué momento? ¿Con qué ciclos? En fin. Es que justamente lo que hemos propuesto son cosas que consideramos que son perfectamente posibles de debatir. Además, hemos visto, no solamente de parte del presidente de la República, sino de parte del propio presidente del Congreso, poner esto en agenda, y la presidenta de la Comisión de Constitución, que ya para el día martes ha citado para comenzar a sustentar estos proyectos. Me explico además con un tema. Esta gradualidad está dada porque no todas son reformas constitucionales. Han quedado 4 reformas constitucionales, las demás son reformas legales. Entonces, si bien es ambicioso y puede tener un ánimo fundacional en la relación del ciudadano con la política, se ha tocado aquellos temas que son posibles de echar a andar. El tema de la bicameralidad, concretamente, que se ha mencionado, para nosotros de cara al Bicentenario, no solamente era un tema sobre el cual estábamos convencidos porque era posible política y legalmente, sino además porque lo habíamos recogido así de los distintos actores con los que nos habíamos reunido. Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo es, debido al impacto político, al referéndum, postergarla porque no se ha manifestado en contra, sino en contra de presentarla. También es cierto que el Congreso tiene 2 proyectos de ley ya presentados en el mes de marzo que vuelven a plantear el tema de la bicameralidad. Entonces, creo que ese es un tema que también hay que mirar qué va a hacer el Congreso, que es autónomo también en el debate y en sus propuestas. Eso por un lado. El otro lado que me parece que también es importante de señalar aquí es que en el lado de la bicameralidad, la propuesta está dentro del marco de gobernabilidad.
donde se está rediseñando las relaciones y los mecanismos de control entre el Ejecutivo y el Legislativo para tratar de desminar un poco este campo que en ocasiones puede resultar perjudicial para la estabilidad política propiamente, ¿no? Sí. Un aspecto que me parece también importante es cómo hacer para dos cosas que son vitales en realidad: la participación regional, es decir, que haya un pronunciamiento y conocimiento de esta parte, porque esa es la otra cosa que está tácitamente planteada, es decir, ¿estamos tranquilos con la forma en que está administrado y dividido el país? Este mundo regional que se ha complicado tanto y que nos lleva también a profundas decepciones nos van indicando que se necesita que nos preguntemos cómo es el gobierno central, cómo es el proceso de la descentralización y la regionalización auténtica, o en fin, como resultado después de todos estos exámenes. Es decir, hay problemas mucho más específicos que solamente los de la representación política, y es lo que me interesa que de alguna manera se trate también de observar en los cambios constitucionales. De acuerdo, esta no es una comisión de reforma constitucional, es una comisión de reforma política, de manera tal que nos hemos circunscrito al encargo dado en relación a partidos políticos, sistema de gobierno y sistema electoral. En ellos se buscaron algunos ejes a partir del diagnóstico. Un tema concreto era la gobernabilidad que acabo de mencionar. Otro tema era el de instituciones políticas, y allí fundamentalmente los partidos. Y un tema en relación a lo que se menciona es esta distancia tan grande que existe entre partidos políticos nacionales y movimientos regionales. Se ha considerado la necesidad de buscar formas para dar incentivos a los partidos políticos para que participen en regiones y al mismo tiempo desincentivar los movimientos regionales. Otro eje importantísimo ha sido el tema de integridad. Hemos visto, de cara un poco al proceso electoral de elecciones regionales y municipales, que varios candidatos con sentencias en delitos penales cuya pena era mayor a 4 años han competido y en algunos casos han ganado. Entonces, eso fue un tema de preocupación general que recogimos de la ciudadanía y de diversas denuncias, y una de las propuestas es que los candidatos que tengan sentencias en primera instancia no postulen. No creemos afectar con ello el principio de inocencia, sino más bien privilegiar la idoneidad de candidatos. Se hizo un test de proporcionalidad y se entiende que en este caso la garantía es fundamentalmente procesal y que la ciudadanía merece tener candidatos con mayor integridad en el marco también de lucha contra la corrupción. La preocupación concreta sobre el tema del modelo de descentralización es un tema aparte que consideramos importante, pero que muy prontamente nos abocamos a aquella reforma acotada que incluye reforma constitucional y reforma legal. Insisto, en temas que son realizables y sobre los cuales ya existía un debate en el Congreso. Muchas de las propuestas incorporan las propuestas de algunos congresistas. O sea, no se parte de la nada. Así es. Así es. Hacemos una pausa, 9:33 y continuamos. y 36. Vamos a continuar con la reforma política en debate. Ha sido muy útil y verdaderamente ilustrativa esta primera ronda de opiniones, en donde claramente vemos pues que se resuelve un poco la primera pregunta, es decir, ¿cuál es la necesidad que se tiene de hacer un cambio constitucional? ¿Cuál la urgencia? Sería la otra cuestión que hay que fijar, y de hecho se ha dicho algunas cosas al respecto.
¿qué es lo que se trata? ¿Se trata de defender la estabilidad o cuánto y qué capacidad de cambio puede uno imprimir a un cambio constitucional al mismo tiempo en todas las áreas, en fin, que componen una realidad nacional? En otras palabras, en realidad, ¿cuál es la futurología que se está planteando para que el ciudadano de alguna manera reconozca que entonces está siendo invitado a una tarea enorme, pero que al mismo tiempo le compete de manera directa y concreta? ¿Cuánto cambia la vida de un país si se tiene un orden constitucional distinto? Es decir, ¿cuál es el nivel esperanzador? ¿Cuál es el nivel de cambio? ¿Cuál es el nivel de gradualidad? ¿Y cuál es el nivel de invitación a la ciudadanía a participar? Que eso es otro de los aspectos, en realidad, que cada vez observamos mucho, que son exquisitos los grupos que trabajan, pero la población de fondo está en fin, en todos los problemas de los minerales, en Pampas. El drama está todos los días en los mercados, el drama está en las escuelas. No hay ni siquiera manera de mantener los alimentos mínimos para los niños. En fin, lo cotidiano es tan terrible para un ciudadano común y corriente que difícilmente se le hace entender todas estas particularidades y todos estos niveles tan grandes de reflexión y de funcionalidad. Hecho esta invitación, don Aníbal Quiroga, ¿cómo procedería? Sí, don Raúl, yo creo que usted ha dado en el clavo, ¿no? Porque esta discusión, que es rica, interesante y que, repito, es un esfuerzo muy importante por un grupo de personas. Donde están participando gente de altísimo nivel, claro, dicho sea de paso. Es una discusión absolutamente etérea para el poblador, ¿no? Para el ciudadano común y corriente, la reforma de la Constitución es un tema totalmente lejano y la bicameralidad es un tema ininteligible. Entonces, la verdad es que esta reforma política, que es de suyo importante porque es la columna vertebral del país, no es un tema que esté cercano a la ciudadanía. Por otro lado, se ha dicho acá que es una reforma importante porque nos va a hacer cambiar la clase política, porque el Congreso que tenemos no es bueno, cosa que es verdad, cada Congreso ha sido peor que el otro, pero estas reformas llegan al Congreso. O sea, lo que se dice acá es que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y entonces estamos poniendo 12 reformas legislativas y constitucionales en manos de un pésimo Congreso, pensando que ese Congreso va a ser posible automutilarse, autorreformarse, autorregularse en el tiempo que va entre abril y diciembre, teniendo el cambio de legislatura en julio. Eso me parece imposible. Yo creo que además el presidente Vizcarra se ha equivocado. Yo no discutí la legalidad de la comisión, discuto su legitimidad con todo respeto, salvando el honor de las personas, porque en el fondo es una comisión presidencial que él ha designado a dedo para hacer una propuesta de reforma constitucional importante. Entonces, que no representa representatividad. Si el presidente Vizcarra, por otro lado, dice tenemos que hacer meritocracia, tenemos que proponer la meritocracia, la pregunta es ¿dónde estuvo el concurso? ¿No? ¿Por qué no se ha convocado a otra gente? Y acá no puedo dejar de hacer un homenaje a Raúl Ferrero, porque recordamos un instante que cuando vino el golpe de Estado el año 92, que produjo esta Constitución, lo primero que dijo Fujimori no fue el Congreso Constituyente Democrático. Lo primero que dijo, vamos a cambiar la Constitución, voy a convocar a 100 juristas importantes del país, presididos por el doctor Raúl Ferrero. Y no solamente él declinó, nadie le aceptó. Y por eso el plan B fue el Congreso Constituyente Democrático. Bueno, ese es un ejemplo histórico de cómo uno tiene vocación de renuncia ante algo que no está bien hecho. Yo hubiese apostado porque la reforma política del presidente Vizcarra, en las condiciones en que él asumió la presidencia o la sucesión presidencial, hubiese sido armar o articular en el Congreso una mayoría relativa o pactos políticos para tener gobernabilidad. Él optó por pelearse con el Congreso, como se dice en el lenguaje común y corriente, pechar al Congreso, y durante un tiempo ha tenido la alianza del presidente del Congreso, el señor Salaverry, que es un desafecto de su partido de origen y que se alía con el presidente Vizcarra. Pero hoy día están otra vez distanciados. Hoy día Salaverry está desautorizando, criticando al presidente Vizcarra y él está solo. Y el presidente Vizcarra cree que puede ganar aceptación popular enfrentando al Congreso. Este es un conjunto de reformas muy importantes que no tienen un debate, que no han tenido un debate nacional, que no lo van a tener en el Congreso y que es puesto en este Congreso que todo el mundo denuestra. Entonces, ese resultado, ese cóctel, yo creo que va a ser la improductividad.
porque pedirle a los congresistas que regulen, por ejemplo, la reforma en la Constitución para que su aforo ya no sea autorizado por ellos mismos, sino por la Corte Suprema, es imposible. Yo no discuto que esa sea una idea bondadosa o plausible. Yo lo que discuto es que eso no es viable, ¿no es cierto? Virginal. No veo cómo ellos a sí mismos se van a cortar la cabeza de esa manera. Entonces, siendo un trabajo muy importante y un insumo muy importante, yo creo que tendría que ser el punto de origen para una discusión política, constitucional. Yo no distinguiría, eso es una reforma política, no constitucional, es una reforma constitucional, que genere un mayor debate, un mayor consenso y que tenga cierta viabilidad. Ahora, se dice, por ejemplo, si no se puede todo, vamos por partes. Cada reforma constitucional requiere 87 votos como mínimo en 2 legislaturas. O sea, si vamos a fraccionar esto en 4 o 5 oportunidades, no va a haber tiempo ni hay posibilidad alguna. Tendría que entrar en un solo paquete. Necesitamos una década. Así es. Entonces, y que además tener la conciencia de que ese es un debate que está alejado del ciudadano. El ciudadano lo que quiere es seguridad, lo que quiere es economía, lo que quiere es mejor educación y mejores sueldos. Y frutos concretos. Exactamente. Doctor Raúl Ferrer Costa. Muchas gracias. La misma inquietud. Muy amable. Es indudable que la intención que tiene el presidente de la República es válida y además es honesta. Pero detrás de ella, obviamente, hay una intención personal que llega a ser institucional. Él ve fundamentalmente que está bajando en las encuestas. Su nivel de popularidad ha decaído y sigue decayendo. El primer interés de él, y está bien que sea así, es que su gobierno tenga legitimidad. Es bueno porque es bueno para el país tener siempre un gobierno que tenga la legitimidad y el apoyo popular casi mayoritario en lo posible y si no, en todo caso lo suficiente como para seguir trabajando en democracia. Yo privilegio el sistema democrático sobre cualquier otro sistema. Y creo que es obligación del jefe de Estado mantener el sistema democrático. Y si para eso es necesario tomar algunas medidas que puedan resultar incómodas o que no sean exactamente las más importantes, pero sí las más urgentes, para poder mantener eso, me parece que es legítimo. Yo privilegio el sistema democrático. Y creo que el presidente está haciendo eso. Él necesita mantener un grado de popularidad para poder seguir gobernando con la legitimidad necesaria. Y ha tomado conciencia que como le fue bien en el pedido de la opinión pública en el referéndum anterior, ha pensado que este es el momento de hacer uno nuevo para volver a tomar el control de la legitimidad de hecho en el sistema político del país. Él nota que le fue muy bien con el primer referéndum. Entonces no quiero desmerecer el objetivo honesto que él tiene de mejorar la política peruana, pero en el fondo detrás de esto lo que hay es la necesidad de autolegitimarse él y su gobierno con el apoyo popular. Él quiere acercarse nuevamente al pueblo porque ha perdido parte del respaldo que tenía y que tuvo después del último referéndum, que fue el primero. Entonces, y como le fue bien, ha pensado, este segundo me puede volver a dar nuevamente ese aire que necesito para poder seguir gobernando los próximos 2 años que me quedan. Y que hayan los cambios que efectivamente que requerimos. Y que se hagan los cambios, entre tanto, más indispensables, aprovechando justamente esta consulta popular. Pero que sean cambios que realmente le permitan a él tener el oxígeno necesario y la legitimidad suficiente como para seguir gobernando y salvando lo que todos queremos que él salve, que es el sistema democrático. O sea, privilegiemos eso. O sea, acá no hay mala intención, no hay aprovechamiento. Hay un legítimo interés del presidente de la República de recuperar el liderazgo que está perdiendo poco a poco, desgraciadamente. Y de recuperar la defensa de la democracia. Y defendiendo el sistema democrático, que es lo que debemos todos nosotros privilegiar. O sea, ya no deberíamos pensar tanto cómo le va a ir al señor Vizcarra en su gobierno, sino cómo hacemos para que el señor Vizcarra sostenga el sistema democrático y a través de un proceso legítimo, limpio, se puedan crear algunas reformas en la Constitución
que le permitan a él recuperar un poco de popularidad y seguir haciendo las reformas posibles y salvando el sistema democrático. Porque lo que hay que privilegiar es el sistema democrático. Con sistema democrático nosotros podemos agenciárnoslas muy bien. Y el gobierno puede realizar algunas reformas, no todas, por supuesto. Yo no critico en nada la Comisión de Alto Nivel. Es estupendo que haya hecho una especie de inventario esencial de todo lo que hay que reformar. Pero no pensemos pues que esto va a salvar al país. Al país lo va a salvar un gobierno democrático, respetable, con un Congreso que entienda que lo que nosotros queremos privilegiar es el sistema democrático. Y que el Congreso se entienda con el Ejecutivo de alguna forma para poder sacar algunas de estas reformas adelante, para que así tenga la suficiente apoyo o legitimidad para seguir manteniendo un sistema que nos permita ir a las elecciones de a cada 2 años y continuar con el sistema democrático en momentos muy difíciles. Con todo este problema de Odebrecht, la clase política ha quedado diezmada. Doctor Alonso Núñez del Prado. Bueno, yo creo que el problema, hay 2 temas que quisiera tratar. El primero es la circunstancia especial en que está la clase política actualmente y muy específicamente el Congreso. Definitivamente el Congreso y los congresistas ya no pueden ser reelegidos, cosa en la que yo estoy en desacuerdo como principio general. Sin embargo, ahora no pueden ser reelegidos. 2, están tremendamente debilitados. Entonces es por eso que insisto que es una circunstancia especial que hace posible reformas importantes. Primero, porque hay una presión pública muy grande para que hagan reformas, y 2, ellos ya no tienen tanto interés personal porque ya no pueden ser reelegidos. El segundo aspecto que quiero tocar es el tema que de alguna manera mencioné antes, y es el ingrediente que creo que le ha faltado a la propuesta de reforma de la Comisión de Alto Nivel, y es el de tratar de vincular a la población con la reforma. Esta reforma, como está planteada, es una reforma de élites. En cambio, si la reforma hubiera incluido el tema de la relación elegido con elector, que creo que es central en la democracia, el pueblo, la presión pública, la calle, como se dice coloquialmente, hubiera presionado tremendamente a favor de las reformas. Y yo creo que ese tema le falta a la propuesta, y creo que de alguna manera puede ser incorporado, quizá por presión pública, o porque algún congresista lo proponga, o por lo que fuera, pero es un tema al que tenemos que llegar, porque si tenemos una presión pública mayúscula contra el Congreso va a tener que hacer reformas, como de alguna manera tuvo que aceptar el referéndum. El referéndum, el Congreso lo aceptó un poco porque estaba arrinconado. Gracias. Muy bien. Milagros Campos. Gracias, don Raúl. Yo quisiera decir 2 cosas respecto a lo que se ha señalado. En primer lugar, respecto de la relación electores con los gobernantes o con los elegidos. Se han introducido algunas reformas de carácter legal que son bastante relevantes. Por ejemplo, la relativa a la inscripción de partidos políticos. En el caso de la inscripción de partidos políticos, es un paquete integral, porque inscripción, cancelación y democracia interna, que no son reformas constitucionales, sino legales, que requieren solo una legislatura, se está planteando la participación de los ciudadanos de una manera bastante relevante, porque son ellos los que van a definir quiénes son los candidatos que van a participar en las elecciones y quiénes son los partidos. No hay más firmas que se recogen en la calle y que no comprometen a nada. 12.500, 13.000 miembros de los partidos en los padrones electorales, que serán de allí de donde sale el 80% de los candidatos, pero además se someten a una elección obligatoria, simultánea, donde los ciudadanos participan y dicen quiénes quieren que vayan a las elecciones finales. Además, se reduce el tamaño de las circunscripciones a un máximo de 5. Eso permite también una relación más cercana. Si puede el
Congreso hacer estas reformas? Bueno, quien habla de legitimidad es Max Weber, ¿no es cierto? Y nos dan varios tipos de legitimidad, pero hay una que me parece que es fundamental, la legitimidad democrática. Dieter Nolen dirá sobre el tema que lo que tenemos que tener es en cuenta la legitimidad democrática, porque también hay dictaduras que son muy legítimas, pero no son legales. Este énfasis que ha puesto el doctor Ferrero en el tema de la democracia, creo que es un tema sustancial. Y por supuesto, por ley no podemos generar la legitimidad democrática para que la población crea en que sus autoridades no solamente han sido elegidas, bien elegidas, sino que además darles credibilidad. Tenemos que lograr que esa credibilidad surja de una relación fluida, pero qué duda cabe que este Congreso tiene legitimidad, y la tiene porque es una legitimidad democrática. Popularidad puede no haberla tenido. Los congresos en nuestro país particularmente no son populares, pero no lo son en el mundo entero. Este Congreso, que no fue popular en el año 2000, realizó una cantidad importante de reformas constitucionales y legales. El Congreso entre 2001 y 2006, durante la época de Toledo, con destacados hoy congresistas, impulsaron varias reformas constitucionales. Por ejemplo, aquella que permitió que tengamos una estabilidad económica a través de la modificación del régimen pensionario. Entonces, creo que hay que mirar eso y enseñarle a la población que las autoridades que elige lo hace por 5 años. Y esas autoridades son las que tienen que tener claramente la posibilidad de realizar reformas, por supuesto, permitiendo mecanismos de consulta ciudadana, debate público, qué duda cabe. Pero creo que es bien importante mirar que estamos en condiciones de ofrecer una propuesta de reforma en la que el ciudadano participe, y además un Congreso que legítimamente, no solo legalmente, puede iniciar el debate de las reformas, y creo que está a tiempo de impulsar reformas políticas que han sido planteadas de manera integral. Aquellas que consideramos importantes pero no realizables no han sido incluidas en el informe. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes por esta intervención. Vamos a escuchar las palabras finales del tema con Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que naturalmente pues va a tener a lo largo de la semana una larga actuación en todos los sentidos, políticos y informativos. Don Alonso, don Fernando Tuesta Soldevilla, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por atendernos. No sé si ha tenido ocasión de escuchar toda la intervención de nuestros invitados, pero fundamentalmente... No, Raúl, lo siento porque estuve en una reunión, no pude escucharlos. Por supuesto. Sin atiendo al teléfono. Por supuesto. De lo que se trata básicamente es de un recorrido de preocupaciones, de inquietudes y de decir, bueno, no se satisfacen todas las necesidades que nos puedan llevar a resultados optimistas o por lo menos en el corto plazo. Y básicamente lo que queda claro es cómo hacer para vincular este cambio que está fuera de discusión, que se necesita, al mismo tiempo con las necesidades, las urgencias y las esperanzas de la población. Es decir, la coyuntura política tiene necesidad absoluta de convergencias que no sabemos hasta qué punto se podrán ir realizando. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, este es un problema, pero también es algo que en general uno puede encontrar. Me refiero a estos aparentes desencuentros entre el propósito del cambio político y las necesidades urgentes de la población. Quiero recordar que en ninguna parte la reforma política aparece por encima de las necesidades de la gente en términos de demandas sobre reformas sectoriales, que pueden ser educación, salud, etcétera. Son en realidad reformas que exigen niveles de especialización mayores, en donde en muchos casos es difícil que la población pueda reconocer en ellas digamos, un beneficio en su vida cotidiana inmediato. Y es allí donde juegan un papel fundamental quienes se encargan justamente de hacer la reforma política, que son los propios representantes, también el presidente de la República, digamos, como para ayudar a desarrollar esos suerte de atajos cognitivos
que permitan justamente juntar esas necesidades de la vida cotidiana con lo que es la reforma política. Es decir, ¿qué de todo esto al ciudadano le puede importar? Y le puede sonar atractivo en la circunstancia presente, en lo concreto. Incluido eso, ¿no? Quizá algunas partes referidas a anticorrupción pueden causar cierta cercanía, pero el resto no. Y entonces justamente allí es donde juega, repito, un papel fundamental los hacedores, digamos, de estas reformas. Y allí hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y los parlamentarios, claro. Estos últimos, escuché la última intervención de Mili, de Milagros Campos, hacía referencia efectivamente al tema de legitimidad, a un parlamento que aparece con una baja de ella, ¿no? Pero Raúl, el tema es que si es que los diversos protagonistas importantes de la reforma, en el gobierno y en el parlamento sobre todo, logran acuerdos para que se lleve adelante, encontrarán por lo menos la atención del público. Pero si es que hay diferencias sustantivas, ven que hay desencuentros en donde no entienden, lo que van a hacer son oídos sordos. Y ese es un gran problema también que es necesario tomar en cuenta. O sea, no es solamente la calidad de las propuestas, no es solo que se diga en términos de retórica que todos están a favor de la reforma, sino que se encuentre una conjunción de voluntades que permitan que la gente entienda de que si es que se está discutiendo estos temas tan importantes, tienen que ver y tienen que afectar a su vida cotidiana. Pero el punto que tú tocas, Raúl, es evidentemente quizá el más complejo, ¿no? Porque también es cierto que, por ejemplo, en los miembros de la comisión, lo que estamos diciendo es que hay medidas, la mayoría de ellas, que es del 2021 para adelante. Lo estamos diciendo explícitamente. Entonces, la gente cómo va a tomar ese interés de algo que en el Perú 2 años, 3 años es pues el largo plazo, ¿no? Es el sentimiento en largo plazo. Pero repito, justamente allí es donde juegan un papel fundamental los políticos, y el presidente de la República, que por ejemplo el año pasado tuvo, digamos, la oportunidad, que la supo aprovechar para encajar una reforma con situaciones de momento, ¿no? Este es mucho más complejo porque se trata de reformas que por un lado, repito, son en un caso más abstractas para el promedio de la gente, y dos, porque los propios protagonistas, en este caso los miembros del Congreso, tienen que desarrollar medidas que le va a afectar a sus propias carreras políticas. Entonces, esto es difícil. Sin embargo, Raúl, nunca hemos estado tan cerca de una reforma política en nuestro país. Nunca ha sido parte de un tema de debate público de una manera tan amplio que está en la agenda. Pero de la misma manera, podemos estar tan cerca, pero podemos perder esa oportunidad si es que no nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo sin reforma política. El famoso crecimiento económico, si no hay uno equivalente en lo político, no va a servir para la mejora de nuestro país en su conjunto. Creo que es el momento de hacerlo. RPP en esto ha colaborado mucho para crear estos espacios de discusión y de debate, pero tenemos una oportunidad y creo que no hay que desperdiciarla una vez más para, como en otras ocasiones, lamentarnos. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por todas estas declaraciones y por haber dado cabal cierre al programa de hoy día. Muy amable. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Ha sido una mañana llena de inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl.